Bueno, bien, vamos a seguir, vamos a continuar con la clase, vamos a tratar de que esta segunda parte sea un poquito más corta, si no me van a odiar. Bueno, en este diagrama que ven acá, vamos a poner de nuevo el puntero, muestra, bueno, un sarcómero, ¿sí? Dibujando simplemente, bueno, los discos Z, los filamentos finos en rojo, ¿m? Y en azul los filamentos gruesos, ¿sí? Y en el centro la línea M que decíamos antes que daba anclaje a los filamentos gruesos, ¿sí? Entonces, disco Z acá, en el medio ven que se entrecruzan los filamentos finos con los gruesos. Esta estructura, ¿sí? Entre dos discos Z es un sarcómero, ¿ok? Ahí se los nombra. Y esto que aparecen acá, bueno, esta sería una miofibrilla, ¿ven? ¿Mm? Tenemos un disco Z aquí y un disco Z acá, ¿sí? Lo que está en el medio es un sarcómero. Recuerden que les dije que las miofibrillas eran sucesivos sarcómeros uno al lado de otro. Entonces acá vemos uno, acá vemos otro, y así se continúan en una miofibrilla, ¿sí? Cientos y cientos de sarcómeros, uno pegadito a otro. ¿Bien? Y esto de que dice acá de bandas I, bandas A, es como se ve en el microscopio óptico. ¿Se acuerdan que el músculo esquelético dije que era estriado y el cardíaco también? Bueno, es porque tienen sus fibras musculares, sus células, tienen sarcómeros, ¿sí? Tienen miofibrillas adentro que están constituidas por sarcómeros. Los sarcómeros al microscopio óptico, ¿sí? O en realidad el microscopio electrónico, que ahora vamos a ver una imagen de microscopio electrónico. Piense que estos son moléculas, son proteínas, que ya al microscopio óptico no llega a verse con claridad, ¿sí? Lo que se ve en el microscopio electrónico es que en la miofibrilla muscular se van a ver bandas que son más claras, que son las bandas I, y bandas que son más oscuras, que son las bandas A. Por eso las estrías, como veíamos en las fibras musculares, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en una fotografía del microscopio electrónico. Entonces lo que se hizo en base a eso que se veía en el microscopio es este diagrama de la parte que incluye el disco Z y parte de los filamentos finos, se conoce como banda I o banda clara. Y la parte que incluye eh, filamentos gruesos y parte de los filamentos finos, banda A, que sería la banda más oscura. Esta banda es más clara y esta es más oscura. Eso tiene que ver, depende de cómo pasa la luz del microscopio a través de estas fibras, ¿sí? Vamos a ver. Ven aquí, esto es una fotografía de microscopio electrónico, como les puse acá abajo. Y es como se ven las miofibrillas musculares, o sea, dentro de una célula muscular, cómo se ven estas miofibrillas, ¿sí? Entonces vean que acá hay una banda oscura, ¿sí? Acá hay otra banda oscura, acá otra, ¿sí? Y en el medio hay estas bandas que son más claras, ¿sí? Bueno, ¿qué sería un sarcómero? Un sarcómero sería, esto que ven acá sería la línea Z, para un lado y para otro es un sarcómero distinto. Entonces tenemos banda clara, banda oscura, banda clara y otro disco Z. Entonces esto que está acá es un sarcómero, ¿sí? Al lado tienen otro sarcómero. Siempre la banda A o oscura queda en el medio. Y a los costados tiene una banda más clara, ¿sí? La banda clara dijimos que correspondía al disco Z y filamentos finos para un lado y para otro. La banda oscura dijimos que correspondía a la línea M y filamentos gruesos que nacen para cada lado. ¿Bien? A su vez, en esta parte, que es más oscura todavía, es donde se superponen filamentos finos con filamentos gruesos. Por eso es que se ve más oscuro todavía. Y si se fijan, el centro es más claro, porque ahí solo hay la línea M con el inicio de los filamentos de miosina, ¿sí?
Nada, no se los van a pedir en el examen, pero es para que conozcan cómo se ve en un microscopio electrónico este dibujito que, que sí lo van a ver en el capítulo y se los pueden llegar a pedir. Bueno, dibújenme un sarcómero, ¿sí? Entonces ustedes les dibujan los discos Z, los filamentos finos, los filamentos gruesos y marcan cada zona. Pero ese diagrama salió de cómo se veía en un microscopio electrónico, se lo diagramó así. Bueno, ¿y qué dice la teoría esta del deslizamiento de los filamentos? Dice que un sarcómero, disco Z, acá tenemos el sarcómero, en reposo tiene una longitud de, en condiciones normales, 2,2 micrómetros. ¿Sí? Micrómetros. Bien, bien chiquitito. Este sarcómero, en condiciones de reposo, los filamentos finos van a estar levemente superpuestos con los filamentos gruesos. ¿Sí? Cuando sucede la contracción muscular, ¿qué va a pasar? Ese sarcómero va a disminuir su longitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque los filamentos finos y gruesos de actina y miosina se van a empezar a superponer entre sí. Como estoy haciendo acá con mis manos, empiezan a acercarse, acercarse, acercarse y se superponen entre sí. Ya estaban un poco superpuestos acá, pero acá fíjense que se superponen mucho más aún. Cuando se juntan, se unen filamentos de miosina con los filamentos de actina, forman lo que se llaman puentes cruzados. ¿Sí? Forman como unos bracitos. Imagínense que cada uno de estos puntitos azules que ven acá son los puentes cruzados. Cuanto más puentes cruzados se unen a la actina, ¿sí? Mayor es la tensión que puede desarrollar el músculo. Entonces fíjense que acá están levemente superpuestos y acá están totalmente superpuestos. Ya no hay más lugar para unirse entre actina y miosina. ¿Sí? Los discos Z están prácticamente ya tocando a los filamentos de miosina. Disco Z, filamento de miosina. ¿Bien? Acá en este caso es un músculo que está en estado de contracción, ¿sí? Y el sarcómero mide un poquitito menos, 2 micrómetros. Acá habíamos dicho en estado de reposo 2,2, acá podríamos decir que 2 micrómetros. Fíjense cómo se ve en una fotografía de microscopio electrónico, el sarcómero en estado de reposo, bandas claras acá y acá. Este es un disco Z, este es otro disco Z, y banda A o banda oscura, fíjense acá, con su línea M y los filamentos gruesos de miosina a los costados. ¿Sí? Acá, que es donde se ve más oscura, es donde se superpone con los de actina. Este es un sarcómero en reposo, y este es un sarcómero que se está contrayendo. ¿Sí? Fíjense que se acortó la longitud del sarcómero, ¿sí? Lo que disminuyen principalmente son las bandas claras, donde están los filamentos finos. Fíjense que acá esta longitud es mucho más chiquitita que esta, y que esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los filamentos finos, que formaban parte de esas bandas claras, se acercaron al centro junto con los filamentos de miosina. La banda A no disminuye de tamaño, la banda oscura, ¿sí? Se mantiene siempre igual. La que disminuye son las bandas claras, que forman los filamentos de actina. ¿Sí? ¿Se entiende? En este es un sarcómero en estado de reposo, sarcómero en estado de contracción. Los filamentos acá se deslizaron, como dice esta teoría, los filamentos de actina se deslizaron sobre los filamentos de miosina, y por eso disminuye la longitud del sarcómero, ¿sí? Y a su vez disminuye la longitud de las bandas claras, no así de la banda oscura o banda A, que mantiene su misma longitud. ¿Bien? Bueno, acá van a ver en este videito, sí, es un video, esto que les digo de cómo el sarcómero se acorta durante la contracción muscular. Acá vemos un sarcómero, y acá al lado hay
otro pegadito y otro pegadito, porque esto es una miofibrilla. ¿Sí? De hecho, acá hay una miofibrilla acá abajo, hay una miofibrilla acá arriba, todas conformadas por sarcómeros sucesivos. Cuando hay calcio en el citoplasma, ese calcio va a parar a los filamentos finos, ¿sí? A unirse con una proteína que se llama troponina. Eso desencadena que los filamentos de actina y miosina puedan deslizarse y acortarse. Es bastante gráfico este video, ¿sí? Ese deslizamiento es lo que produce la contracción muscular y que el músculo pueda desarrollar fuerza. ¿Bien? Continuamos. En este videito vamos a ver un poco de resumen de esto que fuimos nombrando. Va a agarrar el músculo cuádriceps. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar lo que ya vimos: el vientre muscular, el fascículo, la fibra muscular, ¿sí? Bueno, los vasos que la irrigan, las motoneuronas, o sea, los nervios que van a llevar el impulso nervioso a las fibras musculares. Estas son células satélites, que son células muy chiquititas que están pegadas a la fibra muscular. Más adelante vamos a ver cuál es su función. Y ahora, bueno, lo que hizo fue levantar la membrana plasmática de la fibra muscular, y acá vemos el interior, ¿sí? Los núcleos, los túbulos T, el retículo sarcoplasmático, que almacena el calcio, ¿se acuerdan? Bueno, las mitocondrias por ahí. Y estas son las miofibrillas, ¿sí? Están conformadas por los sarcómeros con actina y miosina. Cuando el cuádriceps se contrae, esos filamentos se acortan, ¿sí? Como ven. Vamos de nuevo. Cuando el cuádriceps se contrae, los filamentos de actina y miosina se acortan de tamaño, y cuando el cuádriceps se relaja, se alejan, ¿sí? Bien, vamos con otro tema que es unión neuromuscular y acoplamiento éxito contráctil, ¿sí? Este es un tema que se les puede llegar a pedir en el examen, y el acoplamiento éxito contráctil lo que describe son los acontecimientos eléctricos y mecánicos que van a suceder entre el sistema nervioso y la fibra muscular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hace esperen que pase, el sistema nervioso para pasar un impulso nervioso a través de sus nervios a la fibra muscular y que eso se traduzca en una contracción? ¿Sí? Vamos a ir describiendo paso por paso este acoplamiento. En el libro está bien descrito y lo tienen que saber. La unión neuromuscular es la sinapsis o el punto de unión entre el sistema nervioso y la fibra muscular, ¿sí? Lo que vamos a ver es que cuando nosotros queremos hacer un movimiento, por ejemplo, en este caso yo voy a mover con mi dedo índice, ¿sí?, el puntero láser. Para eso tiene que salir una orden de mi cerebro, de una parte de mi cerebro, que va a viajar por los nervios del sistema nervioso central hacia la médula espinal, y de ahí va a viajar por un nervio que sale de la médula espinal y va a ir a parar al músculo que mueve mi dedo índice, ¿sí? Ese nervio que llega a los músculos que mueven mi dedo índice, lo que hace es llevar un potencial de acción, y cuando llega al final del nervio, al terminal nervioso, libera un neurotransmisor, y ese neurotransmisor lo que hace es ir a un receptor en la fibra muscular y desencadenar un potencial de acción en la fibra muscular, para que se produzca ese pasaje del estímulo eléctrico del sistema nervioso al sistema muscular, y así se pueda desarrollar la contracción, ¿sí? Fíjense, acá vemos el terminal nervioso, que es este, con estos piecitos que tiene acá. Cada piecito, cada terminal nervioso, va a inervar una sola fibra muscular, una sola célula, ¿sí? Este terminal inerva esta célula nomás, este terminal inerva otra célula, ¿sí? Las ramas nerviosas
en donde termina el nervio, ¿sí? Vamos a meternos un poco más en profundidad en esta zona, que esta unión entre el nervio y la fibra muscular se conoce como unión neuromuscular o, sí, o placa motora también lo pueden encontrar, ¿sí? Unión neuromuscular. Vemos acá en este recuadro cómo está el terminal nervioso, que sería esta parte marrón, ¿sí? Con estas pelotitas que tiene en su interior, que son vesículas sinápticas con neurotransmisores adentro. ¿Mm? Ese neurotransmisor es una sustancia, una molécula, que el terminal nervioso la va a liberar, fíjense acá las pelotitas azules, cuando llega el potencial de acción al terminal nervioso. Libera ese neurotransmisor, que se llama acetilcolina, eso recuérdenlo, es importante. Ese neurotransmisor va a ir a receptores en la membrana del músculo, que es esta, ¿sí? Y lo que va a hacer es desencadenar un potencial de acción en la membrana muscular, ¿sí? Venía el potencial de acción, ese estímulo eléctrico, viajando por el terminal nervioso, llega al final, libera estos neurotransmisores, que son la acetilcolina, lo libera, para poder desencadenar un potencial de acción en la fibra muscular. Fíjense que la acetilcolina se une a receptores y eso va a desencadenar este potencial de acción. El espacio entre el terminal nervioso y la fibra muscular se conoce como hendidura sináptica. Y esta zona en sí, donde se une el terminal nervioso con la fibra muscular, es la placa motora terminal o sinapsis neuromuscular o unión neuromuscular, ¿sí? Esta sería la membrana plasmática de la célula muscular, ¿sí? El sarcolema. Estos son serían los receptores de la acetilcolina. Acá vemos esta pelotita azul, sería la acetilcolina que se unió al receptor. Y este receptor de acetilcolina está asociado a un canal, ¿sí? Por donde van a pasar iones. En este caso, al activarse, va a dejar pasar iones sodio a su interior. Recuerden que los iones sodio están en mayor proporción en el exterior de la célula, y cuando se abren ciertos canales, permiten el ingreso de estas cargas positivas al interior de la célula muscular. Eso va a hacer que se despolarice, se genere un potencial local primero, se despolarice esta zona de la membrana, y si el estímulo fue lo suficientemente fuerte, va a hacer que se empiece a despolarizar hacia ambos lados toda la membrana muscular, y eso desarrolla el famoso potencial de acción, ¿sí? Empiezan a entrar muchas cargas positivas al interior por todos estos canales, y lo que termina pasando es que se despolariza el interior de la célula muscular, se llena de cargas positivas. Recuerden que el potencial de membrana en reposo de una célula muscular era -90, bueno, al entrar las cargas positivas se hace valores por arriba de 0, o sea, valores positivos. Bien. Vamos a ver en este video un poquito esto que les acabo de explicar, el acoplamiento excitocontráctil. Fíjense que va a salir del cerebro la orden para mover el brazo, ¿sí? Viene viajando el impulso nervioso, ese potencial de acción, por el nervio, llega a los terminales nerviosos de cada fibra muscular, y lo que va a estar haciendo ahí es liberando ese neurotransmisor, esa acetilcolina, a las fibras musculares, en ciertos lugares de la membrana muscular, donde están los receptores, y eso va a desencadenar un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular, ¿sí? Que va a recorrer toda la membrana y a su vez se va a meter en estas estructuras que habíamos dicho al principio, que se llaman túbulos T, estas invaginaciones de la membrana, que se los marca ahí en amarillo, ¿sí? ¿Para qué era eso? Para que el potencial de acción llegue al interior de la fibra muscular, ¿sí? No quede solo acá en la membrana.
ahí se los va a mostrar en más chiquitito. Cuando el potencial de acción llega a la membrana muscular y se dispara hacia ambos lados, también se va a meter en el túbulo T. Ahí se los va a mostrar, ¿sí? A los lados, lo que vemos son las cisternas del restículo sarcoplasmático, que están asociadas al túbulo T. ¿Qué pasa cuando llega el potencial de acción adentro del túbulo T? Ahí pasó. Acá hay canales que son voltaje dependientes, ¿sí? Que pertenecen al retículo sarcoplasmático. ¿Y qué van a hacer cuando llegue el potencial de acción? Liberar el calcio del citoplasma. Si hay calcio en el citoplasma de la célula muscular, sucede la contracción. ¿Sí? Voy de nuevo con eso. Teníamos acá el túbulo T, que cuando llega el potencial de acción, se va a meter en el interior de esta estructura, y al estar asociado pegadito al retículo sarcoplasmático, cuando el potencial de acción llega acá, estos canales que son voltaje dependiente, lo que hacen es liberar el calcio del citoplasma. Llega el potencial de acción, abre estos canales, voltaje dependiente, y liberan el calcio al citoplasma. Ese calcio va a ir a parar a esas proteínas que les nombré hoy, que se llaman troponinas, ¿sí? Y van a hacer que la actina se pueda unir a la miosina y se genere la contracción muscular. Bien, seguimos entonces. Bueno, esto está en el programa, es un poquito más complejo, las bases moleculares del proceso de contracción muscular. Es lo mismo también, describe ciertos pasos que se dan desde que el calcio se libera en el citoplasma, ¿sí? Y acá vemos el filamento grueso de miosina y el filamento fino de actina, ¿sí? Estas son estas son las cabezas de los filamentos de miosina, de las proteínas de miosina, ¿sí? Recuerden que tenía como un brazo, ese brazo es móvil y tiene estas cabezas que tenían dos sitios de unión. Uno, que era un sitio de unión a la actina, ¿sí? Y otro a una molécula de ATP. El sitio de unión a la molécula de ATP lo que tiene es actividad ATPase, o sea, puede romper el ATP y utilizar esa energía que le cede el ATP para la contracción muscular. En realidad para el golpe activo, como les nombra acá, ¿sí? O golpe de fuerza, para poder empujar. Cuando se engancha el filamento de actina, empujarlo, ¿sí? E ir deslizándolo, juntando estos dos filamentos como sucede en la contracción muscular, ¿sí? Ahora lo van a ver mejor con un video. Bueno, acá está paso a paso, qué es lo que va pasando desde que se une la cabeza de miosina al sitio activo de la actina. Acá, primero tiene que tener unido una molécula de ATP, que esa molécula de ATP cuando se une lo que hace es romperla y almacenar la energía para cuando la tenga que usar. Luego, si hay calcio en el citoplasma, los sitios activos de la actina están libres, entonces la miosina se une, ¿sí? Se une a la actina, y como tiene energía almacenada, eso le permite usar la energía para dar el golpe de fuerza. Fíjense que primero está vertical la cabeza de miosina, y luego cuando da el golpe de fuerza, es como que tironea del filamento de actina y lo desplaza. Eso lo hace gracias a la energía que tenía almacenada. Después lo que hace, bueno, elimina el fosfato y el ADP para agarrar otra molécula de ATP, se suelta, ¿sí? Si puede lograr agarrar otra molécula de ATP, se suelta de la actina, y vuelve a buscar un lugar más lejos del filamento para unirse. Y así lo va desplazando. Ahora lo vamos a ver en este video.
que es bastante explicativo. Fíjense, ahí les marca las troponinas, ¿sí? Que eran esas proteínas, esas 3 pelotitas o 3 proteínas muy chiquitas que están a lo largo del filamento fino de actina, unidas, que lo más importante que tiene es que se pueden unir al calcio, ¿sí? El filamento verde sería la tropomiosina, que lo que hacían, ¿se acuerdan? Era tapar los sitios activos que tiene la actina para unirse con la miosina. ¿Sí? En condiciones de reposo, la tropomiosina está tapando esos sitios activos. Si hay calcio en el citoplasma, ese calcio, que son estas pelotitas violetas, lo que van a hacer es ir a unirse a las troponinas. ¿Mm? Eso hace que cambie la conformación de todo el filamento y se liberen los sitios activos de la actina. Si los sitios activos están libres, la cabeza de miosina, que es esta, se puede unir. Van a ver. Ahí cambia la conformación, se unió el calcio a las troponinas, cambia la conformación y libera los sitios activos. La cabeza de miosina se acerca al filamento de actina y se une. Cuando se une forma lo que se conoce como puentes cruzados. Los puentes cruzados es esa unión que se forma entre la cabeza de miosina y el filamento de actina. Y fíjense lo que va haciendo. Va agarrando moléculas de ATP, las rompe y utiliza la energía almacenada para unirse. Ahora lo van a ver. Formación del puente cruzado, ¿sí? Ahí tiene la molécula de ATP unida y la energía almacenada. Se une a la actina y con esa energía que tenía almacenada da el golpe de fuerza y desplaza el filamento de actina, ¿sí? Ahí va. Golpe de fuerza, ¿sí? Bien. Ahora necesita otra molécula ATP para poder liberarse del filamento. Ahí va a venir, esa es la molécula ATP. Se une, eso le permite liberarse del filamento de actina e ir a buscar un punto, un sitio de unión más lejos. Ahora van a ver cómo funciona. Esto es un ejemplo con una sola cabeza de miosina uniéndose a distintos puntos activos de la actina. Ahora van a ver cómo funciona cientos y miles de cabezas de miosina que van haciendo lo mismo. Se van uniendo y van desplazando el filamento de actina. ¿Sí? Lo van deslizando hacia el centro. Todas trabajan en conjunto y lo que genera, vamos a ponerlo de nuevo, todas estas cabezas tironeando y deslizando el filamento de actina, lo que hace es acortar el sarcómero, acortar la fibra muscular y generar la fuerza o la tensión muscular. Bien, espero que con ese video se haya entendido. Y ahora vamos a ver ya los últimos temas, así no los aburro más, que son tipos de fibras musculares, ¿sí? Recuerden que seguimos hablando de músculo esquelético. Hoy dijimos que había 3 tipos de tejido muscular. Uno era el músculo esquelético, otro era el músculo cardíaco y otro era el músculo liso. Dentro del músculo esquelético hay distintos tipos de células musculares o fibras musculares, ¿sí? Que son las lentas o tipo 1 y las rápidas, que tiene 2 subtipos que son 2A y 2X. ¿Bien? Estos son los tipos de fibras musculares esqueléticas que existen en nuestros músculos. ¿Qué las diferencia? Las lentas de las rápidas. Bueno, el tipo de miosina ATPasa que tienen. ¿Qué es esto? Recuerdan que la cabeza de miosina tenía la particularidad o la característica de unirse al ATP, a la molécula, romperla y usar esa energía para desplazar los filamentos de actina.
Bueno, las rápidas tienen una miosina ATPasa que rompe la ATP y libera la energía mucho más rápido que las lentas. ¿Sí? Estas tienen un subtipo más lento y esto es un subtipo más rápido de miosina ATPasa. ¿Sí? Todos los músculos de nuestro cuerpo en general están constituidos por una mezcla de rápidas y lentas. No es que hay personas que van a tener más fibras, que van a ser todo fibras lentas y otros que van a ser todo fibras rápidas. No. En general, todos nuestros músculos son 50 y 50, ¿sí? 50 lentas y después tenemos un 25% de 2A y un 25% de 2X. En general, casi todos nuestros músculos. Vamos a ver que igualmente, antes de eso, veamos, a ver dónde está. Vamos a ver que esta característica de qué porcentaje de fibras musculares lentas o rápidas tenemos, viene determinado genéticamente. ¿Sí? Nosotros nacemos con cierto porcentaje de fibras lentas y cierto porcentaje de fibras rápidas en nuestros músculos. Teóricamente, ese porcentaje que tenemos de fibras rápidas y de lentas no cambia a lo largo de nuestra vida por más que nosotros entrenemos mucho. ¿Sí? Obviamente va a haber deportistas de élite que se vieron beneficiados genéticamente, sus músculos, por tener un mayor porcentaje de fibras lentas o fibras rápidas. Esta persona que vemos acá hace un deporte de maratón, por ejemplo, ¿sí? Que necesita para correr una maratón mantener una contracción muscular durante largos periodos, ¿sí? 2 horas como mínimo, y no cansarse, tener resistencia a la fatiga. Eso es propio de las fibras lentas. Entonces, esta persona probablemente, como es un deportista de élite que se destaca y que compite en Olimpiadas, probablemente sus músculos de las piernas tienen más porcentaje de fibras lentas que rápidas. Yo le dije que nosotros era más o menos 50 y 50. Bueno, hay gente que se ve beneficiada de esa genética y tiene mayor porcentaje de fibras lentas, lo que le permite destacarse en deportes de resistencia. En cambio, esta persona que vemos acá, probablemente sus músculos de las piernas tengan mayor porcentaje de fibras rápidas, que ¿qué le permite? Generar mucha tensión muscular en cortos periodos de intensidad. ¿Sí? ¿Para qué le sirve eso? Bueno, para carreras de corta duración, explosivas, de 100 metros, 200 metros. ¿Bien? Y así esto trasládenlo a cualquier deporte, sean deportes de alta intensidad y corta duración, van a necesitar más de fibras rápidas, y si son deportes de larga duración y que no son de tan alta intensidad, van a necesitar mayor porcentaje de fibras rápidas. Las personas que genéticamente se vean beneficiadas de tener más de un tipo que de otro, bueno, se van a destacar más. ¿Sí? Pero bueno, vamos a personas más normales como nosotros. Yo les dije que en general somos un músculo normal, tiene 50 y 50, lentas y 50 rápidas, lo cual diríamos, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene entrenar si no vamos a poder cambiar nuestras fibras lentas a rápidas o las rápidas a lentas? Bueno, teóricamente no se pueden cambiar, pero sí se pueden entrenar las fibras lentas, entrenarlas, ¿sí? Si yo quiero hacer un deporte de velocidad, de alta intensidad, carreras cortas, yo mis fibras lentas las puedo entrenar y las puedo hacer parecerse a fibras rápidas. Por eso acá les puse el entrenamiento y el uso del músculo, modifican ciertas características metabólicas de los tipos de fibras. Yo me entreno en deportes de velocidad, bueno, mis fibras lentas se van a adaptar metabólicamente para rendir como si fuesen fibras rápidas. ¿Bien? Y al revés lo otro, si yo me entreno para deportes de resistencia, las fibras rápidas que tenga, principalmente las 2A, se van a adaptar metabólicamente y van a funcionar similar a fibras lentas. ¿Sí? Eso habla de la plasticidad muscular, que el músculo se va a adaptar a lo que nosotros hagamos.
Si nosotros no hacemos nada, probablemente la gran mayoría de nuestras fibras funcionen como fibras lentas, ¿sí? El músculo se adapta a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si nosotros entrenamos deportes de alta intensidad y mucha velocidad, bueno, probablemente las fibras lentas que tenemos funcionen más similar a fibras rápidas, y bueno, las fibras rápidas que tenemos, esas van a estar funcionando a full, ¿sí? Eso es la plasticidad muscular. Quiere decir que el músculo se adapta a el estímulo que uno le dé. Obviamente va a tener un límite esto. Eh, los deportistas de élite por algo se destacan sobre el resto porque esto es más una opinión personal, pero yo creo que la diferencia en gran parte está en su genética. Por eso no es tan fácil igualarlos. Después los métodos de entrenamiento, no hay mucha ciencia, entre comillas, no hay mucha historia atrás, mucho secreto. ¿Sí? Los métodos de entrenamiento, y por hoy son similares en todo el mundo, la diferencia la hace la genética. ¿Mm? Bien. ¿Qué tienen que saber de los tipos de fibras rápidas y lentas? Las características más importantes, ¿sí? Busquen en el libro un cuadrito y se hacen fibras lentas, que se las conoce como fibras rojas u oxidativas, o tipo 1. Oxidativas porque utilizan un metabolismo oxidativo. ¿Dónde las vamos a encontrar en mayor medida o cuándo se van a utilizar más? Bueno, músculos que son más posturales, que nos tienen que mantener cierta tensión en un tiempo prolongado para mantenernos parados, sentados, ¿sí? Después vamos a tener las fibras musculares 2A, rápidas 2A, que tienen metabolismos intermedios, glucolíticos y oxidativos, ¿sí? Estas las vamos a utilizar, por ejemplo, para caminar, para deporte, actividades que no sean de alta intensidad, pero requieran un poco de resistencia también. Y las glucolíticas de tipo 2X, que son las más rápidas de todas, solamente las vamos a utilizar en deportes de alta intensidad y corta duración, ¿sí? Estas 2X se fatigan rápidamente. Las otras dos tienen mayor resistencia a la fatiga, porque utilizan otro tipo de metabolismo. Las glucolíticas se gastan el ATP que tienen, la fosfocreatina, y se fatigaron y ya no pueden seguir funcionando. Las otras pueden utilizar otros metabolitos para generar energía. Las tipo 2, tanto las 2A como las 2X, se las conoce como fibras blancas. Obviamente las más blancas van a ser las 2X. ¿Por qué? Porque tienen un bajo porcentaje de vasos sanguíneos, ¿sí? Y no tienen un pigmento, una molécula que se llama mioglobina, que le da el pigmento rojo a las fibras musculares, que sí lo tienen en gran proporción las oxidativas. ¿Sí? Las tipo 1 o lentas, esas tienen gran densidad de capilares sanguíneos y mucha mioglobina. Es un pigmento, una molécula que está en estas fibras musculares y les da ese color rojo, por eso fibras rojas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, esto se los nombré recién, las fibras de contracción lenta nos van a permitir rendir mejor en deportes que requieren no tanta fuerza, no tanta intensidad, pero sí mucha resistencia a la fatiga. En cambio, las fibras de contracción rápida, las 2A y 2B, bueno, las vamos a utilizar en deportes de mayor intensidad y que sean de corta duración porque se fatigan más rápido. Estos son como si fuesen fotografías de microscopio óptico, donde se ven los cortes de fibras rojas, ¿sí? Las tipo 1, y fibras blancas tipo 2. ¿Bien? Este sería una biopsia, una muestra de un músculo de un
maratonista, donde tiene mayor proporción de fibras rojas lentas, que le permitan rendir mejor en estos deportes de larga duración. Y este sería el músculo de un velocista, donde tiene mayor proporción de fibras 2X, es decir, las rápidas, tiene mayor proporción que las lentas. ¿Lo ven? Y este es un intermedio. ¿Sí? Tiene miti-miti como podríamos ser cualquiera de nosotros. Esto ya lo dijimos. Células satélites. Este era uno de los últimos temas que me había quedado sin darles. Bien. ¿Qué teníamos que decir de esto? Bueno, las células satélites son esas células pequeñitas que están por fuera de la fibra muscular, pegaditas a la membrana plasmática, son células muy chiquititas, y se cree que son como si fuesen células madre miógenas, ¿sí? ¿Por qué células madres? Porque se cree que ante ciertos estímulos, si se juntan varias de estas células satélites, se unen y podrían llegar a formar una nueva célula muscular. ¿Sí? Eso es algo que todavía está en estudio, no está tan claro. Si bien se sabe que puede pasar, no se sabe en qué proporción sucede en los seres humanos y en qué situaciones. ¿Sí? Lo que sí se sabe es que una fibra muscular, cuando ustedes la someten a un entrenamiento, van al gimnasio y al otro día les duele todo, bueno, probablemente esas células musculares sometidas al entrenamiento se rompieron en algunas partes, se rompió su membrana plasmática, sus miofibrillas que estaban adentro. Entonces, ese estímulo dispara la activación de estas células satélites, que lo que van a hacer es activarse y proliferar hacia el sitio de la lesión en la fibra muscular. Y lo que hacen es, la reparan, ¿sí? Se unen a ese sitio dañado y la reparan. Esa es la función que tienen. Lo otro que les dije, de juntarse entre varias y formar una célula muscular nueva, eso es lo que todavía está, si quieren, un poquito más en estudio. Acá vamos a ver este video de cómo funcionan estas células satélite. Ahí les va a mostrar la fibra muscular. ¿Sí? Ahí les muestra que tuvo un trauma, ¿sí? Debido al ejercicio que hizo, se rompió un poco la fibra muscular, y estas células satélites que estaban por fuera proliferan, migran al sitio de la lesión y lo reparan. ¿Sí? Estas células satélites tienen mucha capacidad mitótica, si mal no digo, o sea que pueden reproducirse, ¿sí? Y generar nuevas células. A su vez tienen capacidad de proliferar hacia el sitio dañado y repararlo. Lo otro, que sería la diferenciación hacia una célula muscular madura, eso es lo que se cree que también sucede, pero no es lo principal en los seres humanos. O sea, se da ante estímulos muy específicos. Por eso es que cuando uno sufre un desgarro, una ruptura de las fibras musculares importante o de todo el músculo, no vuelve a formarse células musculares en esa zona, sino que lo que se forma en la zona de ruptura es tejido conectivo. No se puede autorreparar todo el músculo. Sí, cuando se rompe levemente la fibra muscular, las células satélites lo solucionan. ¿Bien? Bueno, y este sí es el último tema, les prometo. ¿Qué es unidad motora? Unidad motora es el conjunto que forma una neurona, una motoneurona, con su axón o nervio y las fibras musculares que va a estar inervando. ¿Sí? Recuerden que cada fibra o célula muscular está inervada por una rama nerviosa. Bueno, ese conjunto que forma la neurona, su nervio y todas las fibras musculares que está inervando se conoce como unidad motora. Acá les están mostrando, bueno, 3 unidades motoras. Obviamente un músculo está constituido por desde
decenas hasta cientos o miles de unidades motoras, dependiendo de lo grande que sea el músculo, ¿no es cierto? ¿A qué viene este tema de las unidades motoras? Bueno, que a la hora de nosotros poder aumentar la fuerza que necesitamos hacer con el músculo, por ejemplo, no va a ser lo mismo levantar el mate que tener que levantar esta mesa en la que yo estoy dando la clase. Mis músculos van a tener que desarrollar mayor fuerza. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para aumentar la fuerza lo que se necesita hacer es que el sistema nervioso reclute más de estas unidades motoras. O sea, reclute más de estas motoneuronas junto con sus células musculares. Entonces, si yo tengo esta que es una unidad motora, voy a generar cierta cantidad de fuerza. Ahora, si no solamente tengo esta, sino muchas otras más, voy a estar reclutando muchas fibras musculares y eso me va a permitir generar mayor fuerza muscular. ¿Sí? Entonces, este reclutamiento selectivo y principio del tamaño me habla de que si yo necesito generar más fuerza, necesito reclutar más unidades motoras, que son estas, esta agrupación. Si yo recluto más unidades motoras, tengo más fibras musculares que están contrayéndose, por lo cual pueden generar mayor tensión. ¿Sí? El reclutamiento selectivo lo que dice es que cuando uno empieza a generar fuerza, las que primero se van a activar van a ser las fibras musculares tipo 1. Si necesito más fuerza, se van a empezar a activar las fibras tipo 2A también. Y si necesito una fuerza descomunal para actividades muy especiales, como estos deportes de alta intensidad, que podría ser levantar pesas, voy a estar reclutando también las fibras tipo 2X. ¿Sí? Siempre se empieza en este orden. Primero, las fibras tipo 1, si la fuerza que requiere es mayor, se activan las tipo 2A, y si se requiere una fuerza descomunal del músculo, se va a estar activando ese porcentaje mínimo de fibras 2X que tenemos en nuestros músculos. ¿Sí? Ese es el reclutamiento selectivo. Van en ese orden siempre. ¿Mm? Eso va a depender de la fuerza que tenga que desarrollar el músculo. Bueno, ahora sí, con esto nada más. Fue larga la clase. Espero no haberlos aburrido. Yo esto lo voy a subir ahora a el canal de YouTube que tenemos y al Facebook. Así ustedes lo pueden ir viendo y me pueden ir haciendo preguntas en la semana. ¿Bien? Yo voy a tratar de estar conectado y poder responderles. ¿Sí? Lo que les pido es que lean. Porque si no leen y tratan de quedarse solo con la clase, no van a entender. Ahora, si leen, me escuchan y después leen, seguramente muchas de esas dudas se les aclaren. Usen el Guyton, como les dije, y si quieren reforzar, el otro libro, el Chicharro Vaquero, que está subido a, ¿cómo se llama? Al Drive. ¿Sí? Bueno, entonces los saludo y suerte con la clase cuando estudien.